Tira una semilla al suelo, ella te dará alimento, pero si tienes la fuerza será en la conciencia tu sustento. Será en la conciencia tu sustento. Será en la conciencia. Tira una semilla al suelo. Muy buenas tardes, usuarias. Bienvenidos, usuarias y usuarios de UNARE 106.1 FM, nuestra emisora comunitaria, generando señal desde el estado Bolívar, parroquia UNARE, en la República Bolivariana de Venezuela. Es un programa especial con motivo al 73 aniversario del nacimiento de nuestro hermano Carlos Lanz Rodríguez. Y en la tarde de hoy vamos a estar conversando sobre su trabajo y la incidencia de su trabajo en las vidas de hombres y mujeres que andamos transitando las calles, los caminos de la patria grande. Este programa estará bajo la dirección de la licenciada Rosalinda Viloria, en la producción Enrique Valles y Tomás Noriega, y en la locución o control de este conversatorio, mi persona. Hemos escuchado un tema musical de la autoría del compañero y hermano Enrique Valle, que nos acompaña en la tarde de hoy. Se llama Tira una semilla al suelo. Tenemos entonces a la profesora Maritza Velasco, docente de largo trajinar, de largo trabajo, por la Constituyente Educativa, ¿no?, en lo que conocemos como la Cuarta República, ¿no? Enrique Valle es un militante de la canción revolucionaria, de las luchas estudiantiles, quienes hemos en la tarde de hoy decidido compartir con ustedes a través de nuestro canal YouTube y de la aplicación VenApp nuestra experiencia, nuestra cercanía en el trabajo del profesor Carlos Lanz Rodríguez, que la próxima semana estará también arribando a 23 meses de una desaparición que para nosotros es una desaparición forzada, forzosa y muy dura de digerir, y por ello queremos entonces en la tarde de hoy darle este homenaje en su aniversario de nacimiento para celebrar la vida, profesora Maritza. Así es, celebrando la vida, 76 años. Así es, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a orientarnos acá en la tarde de hoy porque somos militantes de este trabajo, somos militantes de la vida en compañía con Carlos, y desde ese punto de vista, el más viejito en ese trabajo es Enrique. Me gustaría, ¿verdad?, que Enrique compartiera con nuestros usuarios dónde fue ese encuentro y qué ha significado, pues, haberte encontrado con Carlos Lanz en algún momento y esa guitarra. Mira, Carlos Lanz, yo recuerdo con mucha gracia haber conocido a Carlos Lanz, porque Carlos Lanz, cuando yo lo escuché la primera vez en el Pedagógico de Maracay, por allá por los finales de los 90, hay una comiquita, que no voy a decir el nombre, pues no le voy a hacer cuña a esos chamos, que son unos niños y la maestra, cuando la maestra habla, no se le entiende nada. La maestra habla más o menos así, guau, 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 guau. Pues la primera vez que yo escuché a Carlos Lanz, pues tengo que hacerlo con mucha sinceridad, yo escuché eso. Porque Carlos empezó epistemología, que el contexto histórico, o sea, a decir un montón de cosas con las que yo no estaba, digamos, particularmente familiarizado. Y a partir de ese momento, bueno, por supuesto, para nosotros como, digamos, activadores estudiantiles en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Maracay, era un reto siempre enfrentar cosas nuevas, y para nosotros Carlos Lanz fue algo nuevo. Y entonces, pues nos obligó a estudiar, nos tuvimos que leer como 3 libros y medio para poder entenderle el próximo encuentro. Y entonces es allí cuando identificamos que Carlos Lanz, más que un líder político, era un maestro, un formador. Bueno, tanto es así que sin habernos dejado ninguna tarea nos hizo leer como 3 o 4 libros para poder, digamos, comprender de qué nos hablaba. Ese fue mi primer encuentro con Carlos. Carlos, yo siento que él tenía una capacidad extraordinaria para identificar los procesos contrahegemónicos. Mosca, aun cuando quienes los ejecutáramos
no supiésemos que estábamos haciendo contrahegemonía. Nosotros de verdad que no teníamos idea de que estábamos haciendo contrahegemonía. Es más, yo en lo particular no sabía que existía esa palabra. Entonces, pues Carlos logró ver en el trabajo que hacíamos allí, utilizando las artes como recursos para el aprendizaje, donde estaba Eduardo Ledesma, Rafael Rodríguez, Luis Marina Vidal, Marvin Colmenares, Natalia Velázquez, hay un montón de gente pana inicialmente y que estábamos haciendo ese trabajo. Y Carlos identificó que lo que estábamos haciendo era un elemento contrahegemónico contra el dictamen y, digamos, de la división social del trabajo, del sistema educativo. Y nosotros no sabíamos, pero estábamos enfrentando eso. Y Carlos Lang nos hizo ver eso, ¿no? Y que una de las cosas que yo de verdad valoro enormemente, Carlos Lang siempre ha tenido la capacidad de identificar una experiencia contrahegemónica, de atenderla, darle la orientación, hacer que uno lo viera. Porque nosotros hacemos contrahegemonía y alguna vez entendido, él se iba. Entonces, que no es como esos dirigentes políticos tradicionales que van colonizando, y digo colonizar porque lo hacen de esa manera, es decir, llega a un sitio y como te descubro, te formo, ahora eres mío, ahora eres un grupo, una célula. No, Carlos Lang nos identificó, nos hizo ver que lo que estábamos haciendo tenía sentido para la lucha contra los elementos ideológicos del capitalismo, y luego se fue. Y bueno, de ahí en adelante, entonces cuando iba Carlos Lang, nosotros intentábamos siempre hacerle el seguimiento. No, se convirtió Carlos en un referente tan importante que no era que lo seguíamos, sino que llegábamos a un sitio a hacer algún proceso y nos encontrábamos que Carlos estaba participando o ya había pasado por ahí. En China, Eso es correcto. coméntanos de tu experiencia, cómo Bueno. es ese encuentro con el titán, Carlos Lang. Con Carlos. Bueno, yo conocí a Carlos por allá en una reunión en Valencia, nos convocaron, había mucha gente de lo que llaman en la actualidad toda la izquierda junta ahí, pero que esa izquierda era trocitos de todas las izquierdas que habían quedado. Y hicimos una reunión en Valencia, donde hubo discusiones muy duras y muy fuertes. Y allí por primera vez escuché hablar a Carlos, que intentó en ese momento con aquel gentío que había ahí en Valencia, intentó como hacer como una especie de acuerdo para que en lo que coincidíamos pudiéramos arrancar una tarea. Yo después de eso no lo vi, llegué de ahí como muy mal, siempre en lo mismo, una peleadera. Eso fue lo que a mí me quedó de esa reunión. El debate feroz. A todos como que Y nos ha quedado. aquello era una cosa muy amarga. Pero luego, más adelante, llega el año 98, 99, llego yo a estar en la primera comisión que recibía de manos de la gente que se iba del Ministerio de Educación, en ese momento Ministerio de Educación Peladito, que se iba, y yo fui parte de la comisión que hizo las revisiones para recibirle a los que se iban del ministerio. Y nosotros estábamos llegando por primera vez y allí conocí a Carlos Lang en unas reuniones que hacíamos generalmente en las noches. Él estuvo ahí, observó, escuchó a la gente que allí estuvo, no hizo grandes intervenciones. Y luego el tercer momento fue ya en la constituyente educativa en el año 2000. Y en ese tercer momento ya Carlos ya no era que solamente escuchó, creo que él nos estaba analizando, porque él en una ocasión, en una reunión con nosotros, nos dijo que era muy duro lo que nos tocaba hacer, porque hablarle de constituyente educativa a unos maestros neocolonizados, como nos dice Luis Vigo, mucha neocolonización, era como muy difícil que lo comprendiéramos. Y las 14 preguntas generadoras con que se dio toda que fue la formación en todo el país, porque él quería que hasta los niños de preescolar le respondieran, que los niños de las escuelas primarias, que las maestras, que todo lo que pudiera responderle a esas 14 preguntas fuera de una sencillez, que un niño pudiera responder qué tipo de maestro quiere. O sea, ¿cómo quieres que sea tu maestra? ¿Cómo quieres que sea tu escuela? O sea, él lo hizo de manera que todos pudiéramos en las 14 preguntas responder a eso. Pero más tarde lo vi, ahí estuvo como floja la cosa. Y más tarde la situación fue cuando tuvimos que, una cosa se llama registro y sistematización de esa experiencia, ¿cómo lo recogimos? Y aquellos fueron debates feroces,
porque eso no fue lo que dijo la gente. Estás cambiándole el sentido. Con Sí. Carlos Lan yo aprendí Era difícil. que no había que cambiar el sentido a lo que la gente expresaba. Así es. Cuidado, porque una de las recomendaciones que él nos hizo a todos, a mí me tocó en Bolívar, porque ya yo había pasado a ser parte de la zona educativa, y él me dijo, y tú tienes una tarea, evita que la gente coloque Cambie. allí, cambie lo que la gente nos ha dicho en las 14 preguntas. Si la cambia, esto no sirve lo que estamos haciendo. De manera que ese niño, si lo que dibuja es una escuelita con flores, Eso es lo que quiere. eso es lo que él quiere, una escuelita con flores. Si dice que su maestra sea bonita y le pone una boca grande, roja, la quiere pintadita y arregladita. Lo que él nos quiso decir era que no era fácil que nosotros domináramos aquello, porque la gente tendía, y nos lo hacía ver a cada rato, tendía en colocar lo que yo creo y no lo que dicen los demás. Lo que yo creo que tú dijiste fue. Ajá. Entonces aquello era sin batalla, ¿no? Él no era que nos regañaba ni nada. Eso no fue lo que se dijo. Yo estuve en esa reunión y había que echar un frenazo y para atrás a volver a revisar en los papeles que teníamos. Y eso nos ocurrió porque a mí me tocó después, posteriormente, ir a Caracas, ir a IPASMAR, hacer ya lo que él nos llamó la sistematización de todos los procesos. Me tocó ir con un equipo de 11 personas del estado de Bolívar, que a partir de ahí también se hicieron muy amigos, porque además él nos trataba con mucho cariño porque éramos sus paisanos. Y yo, Claro. yo a cada rato le decía, yo no soy tu paisana, pero te quiero igual. Yo no soy tu paisana. Ah, no, pero usted te llegó y se vino de por ahí a lejos y se instaló allí y ahora ella es de allá. Hasta se parece a los indígenas de allá. Sí, mucha gente me decía que me parecía que podía decir tranquila que era guayabesa, Claro. porque no había ninguna. Entonces, ese fue mi encuentro con Carlos. Yo creo que a partir de ese momento, mucha gente podría haber pensado en el Carlos, ese que tú dices, con el que aprendimos cosas, que no quiso quedarse tampoco con nosotros, sino que nos despertaba, como para que eso que yo me trajera a Bolívar, era que yo debía, y de una manera bien, que yo debía controlar o tratar de evitar, no controlar, evitar que la gente siguiera imponiendo su criterio sin respeto por la posición de los demás. Eso yo lo aprendí con Carlos Lan. Así es. Y ese Carlos Lan, a mí no se me... Cuando yo oigo a una gente, digo, ¿de dónde sacaste eso? Como él nos decía, eso lo dijo la gente, eso no fue lo que dijo la gente, yo tengo el registro. Y después fuimos puliendo lo que era el registro y la sistematización, que ahí aprendimos eso Es con que, Carlos. mira, hay dos cositas antes de moderar al moderador. Claro. Tradicionalmente los encuentros políticos de los partidos de izquierda era un equipo de avanzada que debatía y un equipo que se metía en las mesas para controlar lo que allí las se dio. conclusiones. Y las conclusiones siempre se parecían a los discursos de quienes escribían en las mesas. Eso era muy poco. Era una práctica. Yo no lo estoy describiendo como algo malo, era una realidad No, concreta. eso ocurrió. Y eso se corresponde con la expresión llamada división social del trabajo, Claro. donde el poder se expresa en quien tiene la creencia de que tiene la razón. Sí. Y así funciona también el Y esa es sistema una capitalista. manera de ser hegemónico. Así es. Hegemónico es como nosotros lo decimos porque nosotros somos los jefes. Así es. Eso es Bueno, en el caso de nuestro Maracay, nosotros tenemos que agradecerle a Maggi Kumari, Maxiorizol Kumari, que fue la que jaló a Carlos para Aragua, o por lo menos a los colectivos del Pedagógico de Maracay. Maggi llevó a Carlos a ver esa patota de locos que estábamos allí. Ahora bueno, moderando al moderador, preguntémosle a Tomás, ¿cómo conociste tú al maestro Carlos Blanco? Imagínate, estoy, a pesar de que hemos preparado esta oportunidad de reunirnos en estas diferentes etapas, estoy aquí todavía rememorando cosas, ¿no? Porque llega el año 2000 y yo soy ya una persona que está madurando, pero con sueños e ilusiones de los 20 años hacia atrás, de las luchas estudiantiles en la calle. Y estoy aquí rememorando la cantidad de pintas que habían aquí en Guayana con las luchas de los trabajadores, de Venceremos, de la Liga, mis profesores, que casi todos estaban vinculados o una buena mayoría eran docentes en los liceos, pero estaban vinculados a la izquierda. Entonces uno nace con esos sentimientos y no encontraba esos espacios, por lo menos para que pasara lo que ustedes dicen. Bueno, se sentaron un poco de gente y bueno, que sea manipula allí
la sistematización, bueno, no se llama sistematización, pero manipula ahí las conclusiones Sí. de la mesa de trabajo. No teníamos esa oportunidad, pero sí el tema de la lectura y esos referentes que traíamos, entonces nos hacen caer en el tema de los movimientos trotskistas, del estudio. Y Guayana tiene una particularidad que las luchas acá no son tanto, sí se dieron muchas luchas estudiantiles, pero se dieron más las de trabajadores. Claro. Y Carlos, en ese devenir, en ese caminar, en ese transitar, que ya había pasado por el tema educativo, él tenía mucho rato trabajando el tema educativo, el tema de la sistematización, llega a Guayana. Y pues parte de un equipo acá lo recibe y me toca en la puerta. La compañera llega y me toca la puerta y me dice, mira Carlos, está aquí en Guayana. Vamos a reunir. Como me pasaba casi todo. O te llamaba o te aparecía y mira, te contaste a Carlos. Y como recuerdo yo mi encuentro con Carlos Lang, ¿cómo lo resumo? Lo resumo en encontrarme en un espacio con titiriteros, con docentes, mira, una cosa para mí muy llamativa, ¿no? Amas de casa organizadas, ¿te acuerdas? El sindicato de amas de casa. Pero una cuestión que sí me llamó mucho la atención fue encontrar a un Carlos Lang imbuido con el tema del sistema de trabajo y la clase obrera, que es cuando empezamos con el tema de la división social de trabajo, que ya Carlos la venía trajinando porque la viene trayendo desde San Carlos, desde aquella universidad que él siempre nos hablaba, ¿no? La universidad en San Carlos. Donde estudió en Canadá. En Canadá. En Canadá. Sí, entonces, oye, encontrarnos a ese Carlos que tiene unos acervos sobre cómo se desenvuelve el tema de la producción, para mí fue bien interesante. Fue muy interesante porque entonces, bueno, imagínate, traer a Guayana la postura consejista de la clase obrera y innovar con la propuesta de la cogestión obrera. Pero ¿por dónde pasó? ¿Cómo Carlos nos encuentra y cómo nos encontramos con Carlos? En unas mesas de trabajo. Y una de las herramientas, uno de los documentos que yo más atesoro y tengo conmigo son las que se generaron de unas mesas de trabajo en el IPASME, ahí en San Félix, y las que se generaron en el INSE en aquel momento en Ciudad Bolívar, que son las 20 tesis revolucionarias. Para mí, uno de los documentos, uno de los acervos del compañero Carlos Lang, que más nos impacta porque eso viene y se posiciona sobre todo lo que hoy conocemos como servicios e industrias básicas. Así es. ¿Sí? Y le da un cuerpo. Así es. Decimos nosotros aquí en la calle, le da un revolcón a la manera en que se venía desenvolviendo la conciencia de la clase obrera y la producción, porque ese aluminio, o como decía el comandante Chávez, ese bloque que se producía no se traducía en vivienda, no se traducía en vehículos, no se traducía en un teléfono, sino sencillamente o en una bonificación en tu salario, y la institución o el Estado pues lo ponía en, vamos a decir, en lo que eran las clases sociales para la clase A. Pero ese obrero no se veía reivindicado. ¿Verdad? Cuando nosotros nos encontramos con Carlos, nos encontramos que, bueno, estamos en el titiritero, cuentacuentos, abogados, decía, bueno, viene ese proceso, que nosotros somos contrahegemónicos. ¿Y cómo yo soy contrahegemónico? Entonces, imagínate aquel tema de la alimentación, meterse con el tema de la alimentación, contra la Coca-Cola, el papelón con limón, ¿te recuerdas? Claro. ¿Sí? El tema del maíz, lo que significa el maíz para nosotros. Y no nosotros el guayanés ni el venezolano, para lo que significa en todo lo que es el continente. Contra la hamburguesa, contra el perro caliente. Entonces hay una cantidad de elementos que recogen una vivencia hacia atrás, que fue lo del 89, el 92, la llegada de Chávez en el 98, y se condensa con Carlos aquí en Guayana, en un espacio bien emblemático, Casa Guacara, y la confluencia de todos esos factores que hoy en día nosotros lo podemos recoger tranquilamente en una estructura, un ente, o en algo que nos organiza, que se llama la corriente histórico-social. Y sus líneas de trabajo, creo que son 13, si mal no recuerdo son 13, ¿verdad? Que reivindica lo indoamericano, reivindica la lucha de la mujer. A propósito, en este momento así donde estamos aquí grabando, que hay vamos a decir un boom en las redes por la utilización otra vez de la mujer como un símbolo, Sí, claro. ¿verdad? Mercantil.
cosa que la habíamos superado y que en las líneas de investigación que se manejan en la corriente histórica, hechura y creación del profesor Carlos, ese tema de la mujer es profundizado, el tema de la educación. Y casi todo está permeado por el tema de sistematizar lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Y no sé, porque lástima que no está Rafael acá, Invedecor, la mesa invedecoriana, y todos estos temas que nosotros, por eso Carlos significa tanto en nuestras vidas, por eso Carlos es un hombre esencial. Bertolt Brecht escribió lo que escribió y nosotros lo entendemos clarito, pero es que han desaparecido a un revolucionario, y ahí entramos en el siguiente tema que queremos tratar en la tarde de hoy. ¿Quién es Carlos Lang para la revolución? ¿O qué significa, ¿O qué significa su desaparición? ¿Verdad? Porque entonces Carlos Lang, está bien, nos impacta a nosotros en lo personal, en lo individual, en lo familiar, en nuestros espacios de trabajo, pero es que luego Carlos Lang llega y eleva esos procesos contrahegemónicos y empieza a tratar el tema de una guerra que hoy conocemos como híbrida, la podemos llamar como multifactorial, pero que Carlos fue la voz que él lo develó de que ese era el modelo. Claro, ese es el modelo. Yo pienso, ¿verdad? Lo conversaba la otra vez con mi compañera Maggie, que a Carlos Lang le debemos muchas cosas, ¿verdad? La referencia político-ideológica, pero yo pienso que uno de los aportes más importantes de Carlos ha sido en una palabra, ¿verdad? Que a mí no me gusta decirla mucho porque me recuerda aquel primer día que conocí a Carlos y no quisiera que otros vivieran la experiencia, pero la tengo que decir y la explico brevemente, que es epistemología, ¿verdad? Que es la capacidad que tenemos nosotros utilizando algunas herramientas intelectuales, ¿verdad? De construir conocimiento sobre la base del saber popular o del conocimiento aglutinado de de lo la que gente. estás haciendo. Y por eso es que tú dices, pero Carlos se metió con todo, Carlos se metió... A partir del episteme del Claro. grupo, tú elaboras conocimiento. Así todo es. lo que estás haciendo, en tu patio. Así es. Entonces, Ese es tu episteme, el conunco. y el de aquí que, episteme. bueno, para mí la canción pues, tiene que ver con eso, una manera de construir conocimiento, Así es. digamos, utilizando la técnica del talento y la música, tal y qué sé yo. Pero también el tema de todas las manos a la siembra, construir conocimiento con el saber popular de quien siembra y cría. Pero también Carlos Lang llegó a Alcázar, por ejemplo, sin haber sabido absolutamente nada de aluminio, pero utilizando la metodología de la construcción del conocimiento, pues aglutinó las fuerzas vivas de los trabajadores y construyó un montón de elementos que siguen siendo referencias. El control obrero, que no se nos puede olvidar, Carlos era robinsoniano, era un hombre seguidor de la palabra de Samuel Robinson. Sí. Lo decía. Y Gramsci. Y de Gramsci. Pero de aquí, de nosotros, es el caso de Samuel Robinson. El control obrero, como él lo miraba, era de esas estrategias que Simón Rodríguez se encuentra en Simón Rodríguez. Así O sea, de manera que también tenemos un hombre que no era que él andaba aéreo en las cosas que decía, sino que tenía una profundidad cada una de sus enseñanzas, porque eso que se vivió del control obrero era una cosa que nunca, no se lo esperaba. Eso de estar encima, con todo lo que fue el movimiento histórico-social de aquí, eso de estar encima de la Corporación Venezolana de Guayana, que bueno, sin que estemos haciendo comparaciones, hay que hacerlas, porque la investigación comparada nos ayuda a decir aquella CBG y esta CBG, de dónde venía esa CBG. Es una CBG maltratadora. Una CBG que se tuvo que develar todo ese proceso y decirle, el mayor latifundista que armó Rómulo Betancourt, que ahorita van a cumplir otra vez de ese decreto que le entrega a la Corporación Venezolana de Guayana todas las tierras de Guayana. Ese es el mayor latifundista de este país, entregado por un decreto de Rómulo Betancourt. Eso había que decirlo y hay que decirlo, porque históricamente, si lo olvidamos, y eso también se lo debemos a Carlos, no nos podemos quedar callados. Pero tienes que decir, pero tienes que profundizar en eso, porque tú no puedes llegar, tú no puedes llegar y soltar eso a la ligera. No lo sueltes a la ligera porque te van a dar Yo quería decir algunas cosas de las cosas que siguen estando vigentes. Esto que está aquí, ¿verdad? Esto que está aquí, aportes para el debate. Esto tiene que ver
con lo que recogimos en la constituyente educativa. Imagínate. Pero no solo que lo recogimos en la constituyente educativa, lo recogió todo el país. Entonces, como nosotros hizo anotaciones y se sentó en las mesas de trabajo. En los Entonces, encuentros nacionales de educadores. todo eso, ¿no? ¿Qué ocurre? Disculpa, eso es vía la LOE. Vía ley, no Vía, vía o la sea, ley, no, esta íbamos antecede a la luz. Por eso, pero íbamos Este es el a- antecedente. íbamos hacia claro, allá. y se lo entregamos a unos pillos que estaban en la Asamblea Nacional, que se habían metido, ¿verdad? Uno de tantos. Uno de esos pillos que nos hemos tenido y por lo que votamos para que estuvieran, y aquello hicieron un desastre con la luz. Entonces, fíjate lo que él dice. Las diversas formulaciones recogidas en el proyecto educativo nacional, las cuales fueron el resultado del proceso de la constituyente educativa. Todo lo que se le entregó a la Asamblea Nacional formó parte de esa constituyente. O sea, esa ley orgánica de educación que nosotros, maestros y maestras, tenemos, que vino apareciendo en el año 2009, después de mucho retardo, se debe a esto y se debe a eso que hizo Carlos. O sea, que el aporte de Carlos, además de ese que tú acabas de decir, en materia educativa, sigue teniendo vigencia, porque el no contrahegemonio que ahora las universidades hablan, las nuevas universidades creadas por nosotros en este gobierno, hablan de contrahegemonía y hablan de descolonización. Eso no se hablaba, No. ni se tocaba ese tema. Ni le podías decir a un muchacho, Y le terminó Carlos dando forma a esto y la estocada a la vieja ley con la declaración de Río Chico, aquel trabajo que ella presentaba en Río pero Chico. ahí sí, porque ahí están bien todo lo que hicimos. Y ahí en sí, el y ahí no hubo Allí. fraude en el IPAMAR. Las proposiciones hechas por diferentes regiones, producto de varios meses de discusión en torno al proyecto de ley orgánica de educación. No fue que fue un día, No. era que nosotros amanecíamos, no sé qué, tienen que ir a la Gran Sabana, allá está un grupo de los indígenas, quieren entregar una propuesta y íbamos para los indígenas, nos encontramos gente tumbando las antenas de Gran Sabana, los caciques, claro. Maritza, pero inclusive y eso está recogido. Inclusive es que está recogido acá mucho antes inclusive de la constituyente. Claro. Todo el trabajo de aquellas famosas reformas que se hacían antes. Pero que nosotros Pero sabíamos que iban más a lo mismo. ustedes, porque yo sé que yo sí no participo en esto, ustedes sí. Bien, recogieron el todo documento eso. consignado a la Comisión Permanente de Educación, donde nos hicieron una trastada. El resultado de la sistematización sobre la ley, es decir, que esta ley orgánica que tenemos, del año 2009, excelente, que habla de la lactancia materna, que habla de cómo deben comer los muchachos. Y aquí quiero recordar que Aristóteles me decía, no te pongas a inventar mucho en una discusión sobre el currículo. Aquí lo que es importante del currículo es la papa para los chamos. Bueno, eso parte de lo que Carlos, para mí no era ninguna extrañeza que lo dijera Aristóbulo, porque nosotros veníamos ya, nos habían sembrado en el camino nuestro, que la papa era Y lo más fíjate, importante. un elemento ahí que ahora recuerdo, el aporte que hizo el movimiento pedagógico a la República Bolivariana con la democracia participativa y protagónica fue extraordinario. Que en el caso Claro. nuestro se hablaba de la democracia de la calle, Ajá. ¿entiendes? Y todos esos principios de la democracia protagónica fueron luego los que alimentaron la constitución. Que hoy en día actual. todas nuestras leyes pasan por ese proceso antes de llegar a la Y lo asamblea. de la protección estudiantil, que aparece por primera vez en la Ley Orgánica de Educación y que recoge en otras leyes, es de ese momento. Y eso no estaba, porque nosotros sí habíamos vivido lo que era realmente lo que necesitábamos nosotros como protección estudiantil por primera vez. Y eso está aquí, es que esto no lo estamos inventando. Así es. Son aportes claros y lógicos en toda la documentación que el camarada... Vamos pudo- entonces para recordarle a nuestros usuarios que están viendo y estarán escuchando a través de nuestros canales de YouTube un programa especial a través de la emisora comunitaria UNARE 106.1 FM acá en el estado Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. Sabemos que esto va a estar llegándole a la gran familia de la educación a nivel de Latinoamérica, donde Carlos, me gustaría, Enrique, que hiciese un poquito, hablase un poquito de ese tema, de los procesos educativos que nos vinculó. Carlos nos vinculó con, por decir el caso México, Argentina, pues eso es una red. Colombia, Sí, con pues, Colombia. Allí habría que conversar con de la gente de la Red Nacional de Investigación de Acción, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez. Que ahí Todas las está, bueno, compañeras. Maggie Kumare, Ay, Mirna Sojo, Mirna. hay todo un Marisa Loreto, hay Joana Paredes. Joama Paredes, así un montón de mujeres, por cierto,
a propósito de la lucha contra la mujer como símbolo comercialmente sexual, está la mujer nuestra revolucionaria que se convirtió en una referencia de lucha protagónica digamos, por cambiar. Okay. Había otra cosita que quizás no me devuelva un poquito para el tema de Guayana nuevamente, y esa capacidad que Carlos tenía de acompañar sin colonizar. Fíjate que Carlos Lam pasa por, por cierto, que lo tenemos aquí estamos 4 personas, está Tomás, la China, Carlos y yo. Aquí tenemos a Carlos. Está mirándolo con su sonrisita diciéndole, mira. Con esa actitud siempre de orientador, ¿no? Mira, por cierto, nunca yo vi a Carlos ni bravo, ni formando el lío a nadie. No. Me pareció una referencia importante. Fíjense, Carlos pasó por Guayana e influyó definitivamente a toda esa estructura, digamos, industrial de la nación, ¿verdad? Pero aquí pasó algo en Guayana, posterior a la marcha de Carlos de Guayana otra vez hacia el centro del país, que es que ya Carlos Lam no formaba parte físicamente de Guayana, y sin embargo aquí hubo un cúmulo de trabajadores que se unieron y comenzaron a hacer una discusión extraordinaria de que hay que hacer una reivindicación a la compañera Blanca García, que estuvo allí luchando con eso, y surge el primer plan construido desde el punto de vista popular, y en este caso por los trabajadores, que es el Plan Guayana Socialista, y eso se hizo, por supuesto, ya sin Carlos aquí, es decir, que el legado de Carlos continuó en la conciencia de los trabajadores y en su práctica por construir conocimiento nuevo, que hay una publicación que se llama Plan Guayana Socialista, como todo. Sí, y me gustaría en ese punto. Pareciera que eran 300 años y no 76. No 76. Lo que está cumpliendo Carlos hoy. Y me gustaría puntualizar en ese punto, de lo bueno, Carlos, de los contenidos. Enrique, ¿no? Que todo eso llega por efecto de un trabajo previo, que es la creación de las escuelas de formación sociopolítica. Sí, por supuesto. ¿Sí? Crea Carlos las escuelas de formación sociopolítica, y en el caso de Guayana, por una solicitud de Chávez. Por cierto, una solicitud del comandante Chávez se reúne con Carlos, y de ahí salen varios, porque acuérdate que sale el tema de los núcleos endógenos. Así pues es. Está la discusión, por cierto, que hay que reivindicar a Carlos también ese tema. La misión vuelvan. Pero acuérdate que eso arranca por una gran discusión con el comandante Chávez sobre el tema del modelo. Del modelo a seguir para avanzar en el país. ¿Bajo qué modelo vamos a seguir? Entonces, ¿te acuerdas que alguien le trajo a Zuckerberg? Aquel modelo que planteaba Zuckerberg la famosa tercera vía de Tony Blair, el primer ministro inglés. Pero se encuentra Chávez entonces con un modelo llamado desarrollo endógeno, que se lo plantea el profesor, y de ahí se desarrolla aquel mare magnum, porque fue una creación donde movilizaste al pueblo y vinculas eso que tú estás diciendo, el tema de la tierra. Porque en el caso de Guayana, la tierra era de CBG, pero ya va, hermano. El país necesita ahí hay una crecer. clasificación que no se devuelvan caras. El diagnóstico inicial tiene una clasificación de cada cosa de eso. ¿Cuántos en la agricultura? ¿Cuántos así? Y en los servicios, que la pirámide ha estado siempre muy grandota. Materia de servicio, él decía cuáles eran los servicios fundamentales, y hablaba de salud y educación. Y Carlos llega y transversaliza el tema de la formación dentro de la misión Bolívar, porque recordemos que la misión Bolívar era un proceso para hacer que nosotros los venezolanos pudiésemos alcanzar alguna competencia en áreas como la agricultura, carpintería, esas áreas de producción, y que nos incorporáramos directamente en el desarrollo industrial, aguas abajo, no se podía. Sonó por allí una pregunta que, bueno, por supuesto nos las hacemos para los tres, ¿verdad? ¿Qué significa la desaparición forzada de Carlos para un país en revolución? Y yo creo que ahí está, digamos, la respuesta. Fíjate, los planteamientos de Carlos, igual como los planteamientos de Chávez, no mueren una vez que los dicen y se van. Quedan vigentes como una referencia, porque uno tiene, digamos, lo que la gente a veces denomina como la utopía concreta, ¿verdad? Uno tiene en las enseñanzas de Carlos todavía camino
por recorrer, es decir, hay muchas cosas por cubrir, Quedaron de las que Carlos, bueno, nos entregó y nos entrega todavía en libros y en experiencias, igual que con Chávez. Entonces, ante la pregunta es por qué, digamos, este esfuerzo nuestro en mantener a Carlos aquí con nosotros, a pesar de la desaparición, y qué significa que desaparezcan hombres como este. Bueno, que le restamos al país y al mundo entero la posibilidad de seguir haciendo aportes que nos alejen de la oscuridad, que nos alejen de ese sistema perverso donde el hombre y la mujer tienen precio, pensamientos e ideas que nos alejen, bueno, de lo que la compañera Rosa decía, digamos, socialismo barbarie, ¿no? Decía, es decir, ¿cómo nos alejamos de eso, Rosa Luxemburgo? Entonces, gente como Carlos, que la desaparezcan, bueno, no se trata de un tema emocional por el amigo, por el hermano, por el maestro, que vuelva, que regrese, que nos hace falta. No se trata de eso, sino que se trata de que era un hombre que durante todos los años, yo por lo menos creo que entre 28 y 30 años, estando, digamos, de ladito, acomodado por ahí, caminando, persiguiendo a Carlos y sus palabras, siempre vi eso, Carlos entregándonos referencias sin colonizar a nadie de lo que debíamos hacer para ser mejores, no solamente nosotros, sino para ser mejores, de hacer un planeta mejor, un país mejor, una América mejor. Y entonces, pues bueno, por supuesto, lo que tenemos de Carlos hasta ahora, bueno, nos da tarea para 20 años y para los hijos y los nietos, pero pudo haber sido más, o sea, Claro. podría ser más. Entonces, para nosotros, la importancia de que aparezca Carlos tiene que ver con que Carlos tiene una vigencia extraordinaria con su capacidad de seguir entregándonos, porque y si nos metemos con el tema de la guerra, Carlos dijo todo lo que está sucediendo ahora, lo dejó escrito. Sí. La guerra y el bloqueo. Y el bloqueo. Entonces, la estrategia esta rollback y coyuntura, Carlos Gran Rodríguez. Escribió sobre Aquí eso. está. Escribió Y sobre esto no es que lo dejó, Entonces, así, nos lo soltó y aquí está. Entonces, Porque para él decía, quien, es esto para lo que quien lo- pueda eso que lo interesar, desaparecieron. haya camaradas, digamos, que están vinculados a las estructuras de gobierno y que tienen en sus manos la posibilidad de decirnos algo ¿Qué con es lo que respecto pasó? a esto. Mira, estamos ávidos, no hemos escuchado todavía nada que nos haga sentir, digamos, atendidos, pues, por no ponerle un adjetivo incómodo a esto. Y bueno, por supuesto, la palabra real, y disculpen, exigimos, pues, que del gobierno, que sabemos que es bien eficaz con respecto a eso, pues se agilice un proceso por la, digamos, aparición de nuestro querido camarada, que aspiramos nosotros aparezca, bueno, como lo recordamos, vivito y coleando, y cantando con su voz desafinada, que nos gustaba mucho, Trabajo y Tierra del Grupo Madera. Pero bueno, que siga produciendo conocimiento, o que nos siga acompañando en la producción del conocimiento que ahora nosotros tenemos como reto. Bueno, a nosotros en la tarde de hoy pues, nos ha acompañado la figura de Carlos allí en esa Claro. pintura, Y vamos a cantar con, cumpleaños un ratito. con un resumen inclusive de algunas de sus líneas de trabajo. Y como dice Enrique, el fin del discurso en esta sesión de conversación es decirle a ustedes, compañeros, que están en las instituciones, que tienen que ver en cómo se le da respuesta a un país que encontró en Carlos Blanc todo lo que han escuchado en la tarde de hoy y más. No nos alcanzó el tiempo como para desarrollar las 13 líneas de la corriente teórico-social, pero sí decirles que nosotros seguimos acá con la esperanza viva, que a los 76 años que está cumpliendo el camarada Carlos Blanc, nosotros nos mantenemos en pie de lucha y nos mantenemos firmes en la esperanza de que así como se lo llevaron vivo, nos lo retornen vivo. Sí, yo creo también que es como importante indicar que en el último tiempo de Carlos, él trabajó en un congreso, en el capítulo referido, un congreso que pidió Nicolás Maduro. Fue duro y él volvió a retomar elementos de la constituyente educativa.
porque todavía eso que nosotros queríamos que podía surgir contrahegemónicamente de cada una de todas las cosas que estaban escritas en la ley y en la Constitución, pero que no se estaban cumpliendo, que hablaba de los derechos y de los derechos humanos. Y él, por ejemplo, no es palabra mía, cito, es Carlos Land, dice, en el momento en que aparece todo un viraje en casi toda Latinoamérica, con los golpes que ocurrieron, que se perdieron elecciones de gobiernos progresistas, era porque ya el ataque que había minado la fuerza de la revolución y las fuerzas populares que habían por lo menos echado mano un poquito del poder. Él dice, la conflictividad social convertida en un vector de acumulación de fuerza de la contrarrevolución. Fue un elemento que del año 2014 para acá nos atacó y nos sigue atacando. Eso lo tenemos ahí como una espada de luz. Y la siguiente es la degradación o descomposición de las fuerzas bolivarianas por el ataque político ideológico que cada día en la radio, en la televisión, en las escuelas uno siente. Entonces uno dice, allí hay un enemigo que nos alumbraba, chispas así. Eso está contaminado. Eso está contaminado. Y yo decía, ¿cómo que está contaminado? Pero está contaminado. Te voy a explicar por qué. Y arrancaba a darnos una explicación de lo que él, dentro de todo su análisis estratégico que hacía, del proceso que estábamos llevando, después que nos declararon una amenaza inusual y extraordinaria por el presidente Obama de los Estados Unidos. De allí en adelante se desató en el país una situación que descompuso muchos sectores de la sociedad, que inclusive están, entre comillas, del lado de lo que uno llama las fuerzas populares. Yo creo que hay que retomar el camino, la senda de Carlos la dejó trazada en sus escritos, pero nosotros esperamos que él nos vuelva a dar luz y que en algún momento aparezca y nos den respuesta a las y los revolucionarios que hacen un esfuerzo en explicarse qué nos ha ocurrido en un gobierno revolucionario, bolivariano, ¿verdad? Profundamente chavista, como se dice otros, que nos ocurra la desaparición de un hermano como Ernesto. Eso lo creíamos desaparecido de nosotros. Pues no está desaparecido. Él va a ser siempre algo así que nos diga que algo está ocurriendo que no está bien. Sí. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión especial a través de la señal de UNARE 106.1 FM. Tuvimos la dirección de la licenciada Rosalita Viloria, la producción y moderación de este programa a cargo de Enrique Valle y Tomás Noriega. Nosotros vamos a despedirnos con un tema musical y le vamos a agradecer a nuestros usuarios que nos van a estar viendo y oyendo a través del canal YouTube en este proceso de llevar este mensaje por el mundo sobre el significado de Carlos Land y nuestro pedido para que no lo retornen, pues que masifiquen este video en todas las redes sociales. Así que nosotros nos estaremos escuchando y viendo en otra oportunidad y esperemos que sea con Carlos Land sentado aquí con nosotros. ¿Verdad que sí? Maestro. Bueno, esta canción se llama Control Obrero, ¿verdad? Que es también síntesis de ese legado de Carlos que lo puso a uno a sufrir, incorporando nuevos temas en nuestras conciencias y corazones. Bueno, porque yo soy un cultor, un cuentacuentos que viene del movimiento pedagógico. Y bueno, Carlos Land nos metió en ese camelotaje que se llama En Casa. Y bueno, ahorita de verdad que manejamos el tema del aluminio, bueno, no somos ingenieros ni somos expertos, pero pues conocemos de la cosa. Gracias al método invedecoriano de Carlos. Y por supuesto, esto como una respuesta al planteamiento consejista de Carlos, que dice más o menos así: hoy cosecha un logro nuestro pueblo que va luchando sin descanso por construir su libertad. Desde el control de los obreros, trabajador, trabajadora, caminando en insurgencia, reivindican trabajar, es ejercer soberanía, es encender la luz del día, trabajar es concretar la ideología, viene el andar organizar, con la intervención de todos, sin robarle a nadie voluntad, planificar del mismo modo, sin dividir o separar, hoy debes cambiar el modo, más
asumiendo propiedad social con dignidad, la carga todo. Ha llegado el tiempo de ejercer control. ¿Cuál? Obrero. Ha llegado ya, trabajadora, trabajadora. Ha llegado ya el tiempo de ejercer control. Ha llegado ya, trabajadora, trabajador. Ha llegado el tiempo de ejercer control. Control obrero. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria Ramón siempre. Escalona Betancourt, Red para tejer más redes nació. Monte Carmelo es caserío escuela. Luz, educación, semilla de Venezuela. Hombres cocuyos, mujeres luciérnagas tejió. Los ancestros son iniciales tejedores de silencio, gestos, palabras, sabiduría. Tejieron gritos, manos, pasos, tecnologías. Tejieron estrategias, mitos creadores para tejer hermandad, frenar agresores. La red ancestral sembró y resistió, diversidad unida, 1000 caminos cosechó, tejiendo redes de real solidaridad. Bioconucos, chakras, milpas, prosperidad. Red para tejer más redes nació. Desde Guaja ancestral a Monte Carmelo, nido de colibríes y ruta de soñadores. De los arcoíris somos toñequeadores, por niñez dulce hay Monte Caramelo. Es humilde y casi toca el cielo, un encanto que despierta y vuela. Verde azul montaña, mirada que anhela. Monte Carmelo es semilla y revolución. Por cooperativa y teología de liberación, Monte Carmelo es caserío escuela. Redes, redes, hijas de un movimiento. Montaña de esperanza dio semillas. Manos a la siembra, convite de escardilla, corriente histórica social, escribo y siento. 3 R's, risa del maíz y el momento de darle a fiero neocolonialismo la pelea. Luz ancestral, Bolívar, Chávez y abuela. Red de niñas, niños y niñas en linda juntura. Maestras y maestros pueblos, red de ternura. Luz, educación, semilla de Venezuela. Desenredar cultura y lógica capitalista, desenredar y desparasitar tierna revolución. Educación popular antecolonizada educación. Red nuestra americana, crítica socialista, creadora, alumna, dialéctica, humanista. Una propuesta ensemillada se cosechó. Movimiento pedagógico nos ensemilló. Carlos Lang, el siempre montecarmeleño, presente, partea redes, luces, su sueño.